Bueno, bienvenidos a todos a este repaso clínico de alto rendimiento. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es literalmente vital para cualquier estudiante de medicina, la homeostasis hidroelectrolítica y el estado ácido-base. Nos vamos a guiar por el fantástico marco del máster Calva-Jefferson para desenredar estas vías fisiológicas que a veces se las traen. A ver, para quienes estáis peleando con la fisiología clínica, entender cómo narices el cuerpo equilibra sus líquidos y su acidez no es solo teoría para aprobar un examen. ¿Qué va? Es lo que marca la diferencia entre diagnosticar una molestia sin importancia y evitar un desastre en urgencias. Así que vamos a diseccionar todo esto de forma supervisual, directa y sobre todo muy clínica. ¡Vamos allá! La hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, los compartimentos de líquidos corporales. Segundo, cómo regulamos el equilibrio hídrico. Tercero, los electrolitos y sus correlaciones clínicas. Cuarto, los sistemas amortiguadores de pH. Y para terminar el punto 5, los temidos desequilibrios ácido-base. Empezamos con la sección 1, compartimentos de los líquidos corporales. Fijaos en esto, porque es alucinante cuando te paras a pensarlo. En un varón adulto, sano y delgado, resulta que el 60% de toda su masa corporal es simplemente líquido. Solo un 40% son sólidos. Es decir, somos literalmente más agua que cualquier otra cosa, casi como una piscina andante. Esta regla de oro de la fisiología explica exactamente por qué mantener el equilibrio de esos líquidos es absolutamente crucial para sobrevivir. Pensadlo bien, cualquier alteración en este 60% golpea al instante el volumen de la sangre, la presión arterial y básicamente la vida de cada célula. Y claro, ese inmenso porcentaje de líquidos no está por ahí flotando a sus anchas. Se reparte siguiendo una regla muy estricta. 2/3 están escondidos dentro de las células, formando el líquido intracelular. El tercio que queda es el extracelular. Y aquí hay que prestar mucha atención a las fronteras. Por un lado, la membrana plasmática separa el líquido de dentro de la célula del intersticial. Por otro, las paredes de los vasos sanguíneos separan ese líquido intersticial del plasma. Como futuros médicos, entender estas barreras es vital. ¿Por qué? Pues porque cuando veis a un paciente con un edema enorme, lo que estáis viendo en realidad es un fallo en estas mismas separaciones, donde el líquido se ha saltado las normas y se está acumulando en el espacio intersticial. Pasamos a la sección 2, regulación del equilibrio hídrico. Bueno, el cuerpo no es tonto y desde luego no deja la hidratación al azar, la defiende a capa y espada. Todo el mecanismo de la sed empieza con una alarma roja, un simple aumento en la osmolaridad sanguínea. Vamos, que la sangre se vuelve demasiado espesa o concentrada. Esto pega un toque inmediato a los osmorreceptores del hipotálamo, que son como los vigilantes de seguridad del cerebro. Y estos activan de golpe el centro de la sed. El resultado, unas ganas locas e irresistibles de beber agua. Es brutal pensar cómo un pequeñísimo cambio microscópico en la concentración de solutos es capaz de provocar una respuesta conductual tan bestia para salvarnos de una deshidratación. Ahora, la clave absoluta para entender por qué retenemos líquidos está en saber diferenciar dos hormonas fundamentales. Vamos a enfrentar a la hormona antidiurética o ADH con la aldosterona. A ver, las dos evitan que perdamos líquidos por los riñones, sí, pero sus métodos no tienen nada que ver. La ADH lo que hace es insertar unos canales, las acuaporinas tipo 2, en los túbulos del riñón. Esto significa que rescata agua pura tal cual y diluye la sangre. La aldosterona, en cambio, tiene otra estrategia. Va directa a reabsorber sodio y, claro, el agua simplemente va detrás de ese sodio por pura ósmosis. En la práctica clínica, saber diferenciar esto es el pan nuestro de cada día para entender por qué un fármaco o una patología causa un tipo de retención y no otro. Y la cosa se pone todavía mejor cuando vemos que el cuerpo tiene montado un sistema de contrapesos perfecto. Mientras la aldosterona se deja la piel reteniendo sodio y agua cuando nos baja la tensión, resulta que el corazón tiene su propia arma secreta contra el exceso de líquidos. Cuando el volumen de sangre es tan alto que resulta peligroso, las aurículas del corazón se estiran tanto que liberan el famoso péptido natriurético auricular, el ANP. Y esta hormona hace justo lo contrario, obliga a los riñones a tirar sodio por la orina, arrastrando el agua y bajando la presión arterial de golpe. Es un tira y afloja constante, una maravilla de la fisiología. Vamos con la sección 3, electrolitos y correlaciones clínicas. A ver, vamos a hacer un pequeño parón para activar las neuronas. Os lanzo una pregunta de esas de examen que hay que saber contestar a las 3 de la mañana. Si estáis mirando una analítica básica, un panel metabólico, ¿qué desequilibrio electrolítico supone la amenaza más inmediata, aguda y francamente letal para el corazón? Pensad un momento en la relación que hay entre los cationes que viven dentro de las células y los potenciales de acción del músculo cardíaco. Efectivamente, la hiperpotasemia. O hipercalemia, como prefiráis. Por eso en la clínica le tenemos un respeto absoluto al potasio.
Como el potasio es el rey del espacio intracelular y se encarga de la repolarización en los músculos y las neuronas, si de repente hay demasiado flotando en la sangre, los potenciales de acción se vuelven locos. Tal y como avisan los manuales, si esto se nos escapa de las manos, el paciente puede entrar en fibrilación ventricular y morir en cuestión de minutos. De ahí la importancia tan bestial de que la aldosterona mantenga el potasio a raya. No es ninguna broma. Y dejando atrás el potasio, hablemos del gran jefe del exterior de la célula, el sodio. Por un lado, nos topamos con la hiponatremia. Esto pasa cuando nos pasamos de frenada reteniendo agua o perdiendo sodio y da la cara con síntomas muy neurológicos como confusión o debilidad profunda, básicamente porque las células se encharcan y se hinchan. Y en el extremo opuesto está la hipernatremia, que casi siempre es sinónimo de una deshidratación monumental. Literalmente exprime el agua de las células, secándolas, lo que provoca una sed brutal, picos de hipertensión e incluso convulsiones. Tener buen ojo para estos patrones es fundamental cuando estéis pasando planta en el hospital. Pasamos a la sección 4, sistemas amortiguadores de pH. Bueno, llegamos a uno de los límites fisiológicos más estrictos y cuadriculados que existen en nuestro cuerpo. Entre 7,35 y 7,45. Ese, y solo ese, es el minúsculo margen normal para el pH de nuestra sangre arterial. Si bajamos de 7,35, el sistema nervioso central sufre un bajón tan tremendo que el paciente puede acabar en coma. Pero ojo, que si subimos de 7,45, el efecto es el contrario. El sistema se hiperexcita peligrosamente y empiezan los espasmos y las convulsiones. Mantener el pH en estos numeritos no es opcional, es una exigencia absoluta para seguir con vida. Para conseguir que el pH no se mueva de ese delicadísimo 7,35 a 7,45, nuestro cuerpo saca la artillería pesada con 3 líneas de defensa, y cada una trabaja a su propio ritmo. La primera es un parche instantáneo. Son los amortiguadores químicos que ya flotan en los líquidos, como las proteínas o el sistema de ácido carbónico y bicarbonato. Estos actúan en fracciones de segundo. La segunda línea arranca en cuestión de minutos tirando de los pulmones, controlando cuánto CO2 exhalamos. Y la tercera, que es lenta pero arrolladora porque es la única que limpia los ácidos no volátiles por completo, son los riñones expulsando iones de hidrógeno. Eso sí, esta última puede tardar horas o incluso días en hacer el trabajo sucio. Fijaos en este mecanismo de la segunda línea de defensa porque es un bucle de retroalimentación negativa sencillamente espectacular. Imaginaos que se disparan los iones de hidrógeno y la sangre se vuelve ácida. Al instante, unos sensores químicos llamados quimiorreceptores, que están en el bulbo raquídeo y en el arco aórtico, saltan como alarmas de incendios. Le gritan al diafragma que trabaje más rápido y más fuerte. O sea, nos ponemos a hiperventilar. Al hacer esto, soplamos y soplamos dióxido de carbono hacia afuera, lo que recorta el ácido carbónico y ¡pum!, el pH vuelve a su sitio. Es increíble, ¿verdad? Una solución puramente mecánica para un problema completamente químico. Vamos ya con la última sección, la 5. Desequilibrios ácido-base. Saber cruzar el problema original con su tirita, es decir, con su mecanismo de compensación, vale su peso en oro cuando tenéis una gasometría en la mano. Fijaos bien, si el problema de base es respiratorio, pongamos una acidosis porque el paciente hipoventila y acumula PCO2, la ayuda tiene que venir de otro departamento. El riñón tendrá que compensar tirando más hidrogeniones a la orina. Por el contrario, si la acidosis es metabólica, imaginad una diarrea bestial donde se pierde muchísimo bicarbonato, el rescate vendrá de los pulmones, obligándonos a hiperventilar. Quedaos con esto, emparejar el trastorno primario con su compensación cruzada es la herramienta más potente que tendréis para estabilizar a un paciente crítico. Y para terminar este repaso, os dejo con una reflexión que da que pensar. Hemos visto que toda esta maquinaria es hiperprecisa y fascinante, pero ¿qué pasa cuando la llevamos al límite en los extremos de la vida? Resulta que tanto un bebé como un adulto mayor operan en la cuerda floja, con un margen de error mínimo. Pensad en una persona anciana. Su volumen de líquido intracelular ya está menguado por la edad y sus riñones no funcionan como antes, lo que les convierte en un blanco facilísimo para una deshidratación o una hipernatremia fulminante. Asimilar que esta homeostasis es una maravilla, pero que también es frágil, es el primer paso real para dar una atención clínica que marque la diferencia. Así que seguid dándole vueltas al tema. No dejéis de analizar y de haceros preguntas. Nos vemos en el próximo repaso clínico.